al Evangelio poco conocido, de Isaías. ¿Sabes cuál es ese capítulo? El llamado Evangelio de Isaías. Isaías 53. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 53. Es muy apropiado pensar, ahorita ya vamos a llegar a fin de año, y las iglesias comienzan a hacer planes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este año? ¿Cuáles son las metas que queremos alcanzar? ¿Cuáles son los propósitos que nos ponemos en nuestra vida como iglesia? Pero también esto es cierto en la vida de cada uno, ¿no? Hay ideas acerca o propósitos acerca de leer la Biblia en un año. Llegamos por ahí en abril y de repente ya me atrasé y se acabó hasta ahí, ¿verdad? Lo que estaba yo planeando o el propósito que tenía. Tenía el propósito de participar en algún ministerio, pero comienza el trajín del día a día y entonces se termina a veces ese ministerio o esa participación antes de lo que yo había previsto. Hay propósitos acerca de qué voy a comer o dejar de comer, acerca de qué voy a hacer en mi trabajo o acerca de devocionar como familia. Hay muchas cosas que pensamos al iniciar el año y decimos, muy bien, esta vez va a ser diferente a lo que fue el año pasado. Y está bien tener propósitos y es bueno tener metas, por supuesto. Pero hoy quiero motivarte a que por encima de esas metas y propósitos podamos tener una que es vital para la vida de un creyente y para la vida de una iglesia. Y este propósito es que cada día puedas recordar el Evangelio de Cristo. Mira, cuando dices esto ante personas que tienen de cristiano 70 años, 80 años, 50 años, 40, 30 y nos podemos ir para abajo y no vamos a saber aquí ahorita quiénes son los que son más antiguos en la fe. Pero cuando escuchas eso dices, bueno, es que eso es como que lo que ya sé siempre lo he sabido. La realidad con esto que vamos a ver es que si no te recuerdas el Evangelio, no vas a poder vivir el Evangelio. Y la realidad es que la vida cristiana se basa en que vivas el Evangelio día con día. ¿Cómo funciona eso? Es lo que quiero intentar que podamos estudiar en Isaías capítulo 53. Porque Isaías capítulo 53 nos muestra qué es lo que determina cada propósito de tu vida mientras tienes vida en esta tierra. Llega a pasar que estamos en iglesia durante tanto tiempo como mencioné y se tiene un sentimiento de que eso ya lo sé. Nada más que quiero que recuerdes que uno vive lo que sabe o uno vive lo que cree saber. Y la realidad es que, dijo alguien por ahí, sabemos más de lo que hacemos. Y uno de esos aspectos es precisamente el Evangelio. Dando una clase en una ocasión a un grupo de pastores, hablábamos acerca del Evangelio de Cristo y hacíamos el énfasis muchas veces de el Evangelio, y lo más importante es el Evangelio y que vivamos el Evangelio. Y se me acercó un hermano y me dice, ¿a qué se refiere con el Evangelio? Porque yo sé que es un mensaje en el cual tiene 1, 2 o 3 apartados que se lo debo dar a la persona para que conozca cómo ser salvo. Pero usted me dice que el Evangelio, ¿a qué se refiere si lo tengo que vivir diariamente? Si esos 3 puntos ya me los sé. O si me sé el caminito de Romanos. Esto es lo que quiero que veamos en esta porción. Necesitamos anunciar a otros, pero también a nosotros, el Evangelio de Cristo cada día. Porque eso depende de la manera en que voy a vivir. Necesito anunciar a otros y a mí mismo el Evangelio de Cristo cada día. ¿Estamos en Isaías 53? Sí. Por favor. De esta porción, hermanos, estoy seguro que podríamos predicar durante semanas, varias semanas, solamente en un capítulo. Y quizá hasta por versículos, pero no es mi propósito. Mi propósito es abarcar todo lo que quiso decir Isaías en Isaías 53. Y lo vamos a seccionar en 4 partes para nuestra comprensión. Pero quiero que veas, por favor, el Evangelio de Cristo en Isaías 53. Eso que me debo recordar permanentemente. Por favor, ustedes, ayúdenme a leer del 1 al 3. ¿Sí? Isaías 53, del 1 al 3. ¿Qué dice? Adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, que veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta es la primera sección de lo que Isaías está diciendo en el 53. Esta primera sección del Evangelio de Cristo, allí en Isaías 53, lo vamos a llamar la humanidad de Cristo. Nota cómo en este versículo, primero que nada, el escritor, el profeta, anticipa algo que debes saber y entender, y lo cual va a traer o va a quitar frustraciones. Y lo que debes saber y entender, según este pasaje, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí vamos a ver la humanidad de Cristo, pero anticipa algo: no todos lo van a creer. De hecho, el porcentaje de los que van a creer es muy bajo. Y esto es algo que va a ser natural. Porque dice Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios. En una ocasión un hermano de nuestra iglesia bíblica del Río, los que son de aquellas épocas deben recordar que estuvimos reunidos cuando yo era también joven, mi esposa muy joven, y recuerdo también que en alguna ocasión un hermano de allá, no, quiten de su mente a empezar a pensar qué hermano fue, ¿okay? Pero un hermano de la iglesia decía: yo he buscado al Señor toda mi vida y no me dejó encontrarle, y lo busqué, y hasta que ya soy viejo, Él me permitió llegar. Y yo sé la frustración del hermano, pero de alguna manera él pensaba de una manera incorrecta bíblicamente, porque en realidad no buscamos a Dios. Somos egoístas y buscamos lo que nos conviene, y buscamos a alguien que aporte a mi plan de vida y que haga lo que yo deseo y que cumpla mis sueños. Y me gusta pensar en un Dios el cual me va a escuchar y me va a responder cada vez que yo le pida algo. Está bien, y es bíblico ese asunto, pero el punto es: ¿cuál es la motivación de eso? Y la motivación son mis expectativas y mis planes. Y Dios es más grande que solamente una tarjeta de crédito. Es muchísimo más grande. Por eso el escritor dice: mira, si predicas el Evangelio, el mensaje que va a redactar enseguida, dice: ¿quién lo ha creído? Aunque es maravilloso, y el que lo cree dice: eso es glorioso y lo más importante, y debo recordármelo cada día, pero ¿quién lo ha creído? ¿Quién ha entendido que este mensaje viene del brazo poderoso de Dios? La humanidad de Cristo la vemos en estos versos. Y lo primero que nada, nos damos cuenta que Cristo fue rechazado porque su humanidad fue plena. Cristo fue rechazado porque su humanidad fue plena. Se anticipa que no iban a creer en Él. ¿Y por qué? Porque lo que esperaba Israel era un glorioso rey que le solucionara todos sus problemas. Y no voy a ir otra vez a explicarlo, lo veremos un poquito posterior. Pero Israel pensaba como pensamos nosotros, ¿verdad? Quien nos va a quitar de problemas, un rey, alguien que venga y nos libere, alguien que venga y nos quite del gobierno de los babilonios que están sobre nosotros, y que podamos nosotros ser una nación libre. ¿Recuerdas cuando Cristo estaba en la tierra y les dijo el Señor que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? Ellos dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie, y estaban bajo el imperio romano. Pero era su ambición y su deseo, un rey glorioso que viniera a rescatarles. Pero se habla de una plena humanidad. No fue lo que esperaban. Sería rechazado por la mayoría porque un mensaje de un siervo sufriente es indeseable e inapropiado. Un mensaje de un siervo sufriente es indeseable o inapropiado. ¿De qué se habla comúnmente y de qué se hablaba en aquel tiempo comúnmente? De que todo iba a ir bien, de que te pares frente al espejo y digas: hoy será un gran día, hoy tú lo vas a hacer, hoy todo va a ser bueno, hoy, y das gracias al universo, lo que sea. Pero el punto es
que hablar de un siervo que sufre y de hablar de alguien que es débil es indeseable e inapropiado. Y fue la manera en que Cristo vino precisamente. El mensaje de Isaías y el mensaje del Evangelio comienza con Jesucristo siendo plenamente humano. Y esa fue la razón del rechazo, porque su origen y su aspecto no serían los esperados por el mundo. Nota lo que dice el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él. ¿A qué se refiere? Oye, que delante del Padre, este siervo sufriente crecería, surgiría delante del Padre. Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, de un lugar donde no se espera que haya algo bueno. De un lugar árido donde no esperas que va a brotar un gran árbol frutal, un lugar seco, no esperas de ahí, y fue de ahí de donde surgió el Mesías. Y luego, ¿qué más dice? De un lugar inhóspito, inesperado. Alguien dijo cuando Cristo estaba, ¿y de Nazaret ha de surgir algo de bueno? Y luego dice, no hay parecer en él, ni hermosura. ¿Qué quiere decir esto? Parecer, belleza. No era un hombre anglosajón de 2 metros de altura, con ojos verdes, cabello rubio, ¿verdad? Y enorme, así como un toro que nosotros tenemos. No era nada de eso, era un judío. Ahora no estoy diciendo que era feo, estoy diciendo simplemente que al combinarse con la multitud no tenía una belleza extraordinaria físicamente. Segunda cosa, dice el texto, no hay parecer en él ni hermosura. Y esta palabra que se tradujo hermosura es la palabra majestad. Quiere decir, no tenía, ¿recuerdas en el Antiguo Testamento cuando iban a elegir un rey? Siempre el rey tenía que tener una característica, no sé si lo has notado, de buen parecer, se menciona. David era de buen parecer. Saúl, no se diga, enorme, ese sí parecía de otro país, y era de hermoso semblante también. Los hijos de David, Absalón, ¿te acuerdas? ¿Y cómo era su corazón? Estaba podrido, pero era hermoso y era digno de ser rey. Cuando Cristo viene, no tenía un aspecto distinto, pero tampoco majestad. No tenía un aspecto digno de un rey. Cuando todo esto se comienza a juntar y lo veían y dicen, es que no es lo que esperábamos. El Cristo de Dios, a causa de ese aspecto de su completa humanidad, dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La razón de que fue despreciado, de que fue desechado, es precisamente porque era completamente o plenamente humano. Y dice el pasaje que al ser desechado, al ser despreciado, la palabra despreciar es ser considerado de poco valor, y por ello ser tratado con burla y ridículo, y por tanto es rechazado, abandonado por la gente. Entonces, en su carne propia conoció y experimentó lo que es el dolor, angustia, ahí en tu pasaje, quebranto, que significa sufrimiento, y termina diciendo, y fue menospreciado y no lo estimamos. Esto implica una persona que produce aversión a otras. Mira, somos pecadores y nuestro pecado está en el corazón. Y somos personas que hacemos distinción de personas. Es algo que está en nuestra naturaleza y por la cual tenemos que luchar. Pero ¿qué sucede cuando tú ves una persona con ciertas características de deficiencia física o de pobreza o de cuestiones así? En el mejor de los casos te pones alerta, porque ves algo y dices, ay, ¿quién es este? ¿Qué puede hacerme daño? No se ve a alguien atractivo, ¿cierto? Ayer pudimos ir a uno de esos famosos tianguis de aquí de Querétaro
y había un joven que estaba vendiendo dulces, mazapanes, completamente encorvado, sus piernas encorvadas. Y iba pasando y decía, ayúdeme, cómpreme un mazapán. Y la gente cuando le veía, se abría. Y trataban de no pasar cerca. Bien, eso es lo que pasaba con Cristo. Cuando dice el pasaje que fue menospreciado y no lo estimamos, es que en realidad produjo aversión a otras personas. Ahora, piensa un momento, por favor. En Cristo no había pecado. Esto implica muchas cosas. Implica que en su humanidad Él no enfermaba. Implica que en su humanidad Él no mentía. Implica que en su humanidad Él siempre era obediente. Implica que en su humanidad Él, en todo lo que hizo y habló, nunca dijo absolutamente nada malo, ni siquiera lo pensó. Y yo pienso que las razones de esa aversión hacia esa persona, una era precisamente que era un humano, no lo que esperaban, pero también que Él era perfecto. Ahora entiendo, y debes entender, por qué lo odiaban sus hermanos. ¿Has visto ese pasaje donde dice, ni aún sus hermanos creían en Él? Y le decían, sube tú y date a conocer. Y la idea era, ve y sube a Jerusalén, porque sabían que lo querían matar. Y en pocas palabras, se querían deshacer de su hermano. ¿No crees que es bien difícil vivir con uno perfecto en casa? El que siempre obedece a mamá y a papá. El que nunca dice una mentira. El que siempre te habla la verdad en amor, pero no te gusta. Eso causa aversión. Y el mundo en sí, por causa de su perfección y por causa de que no era lo que esperaban, el mundo le rechazó. ¿Sabes una cosa? Si tú eres como yo, de los que piensan que si estuvieras cuando estuvo Cristo en la tierra, caerías a Él y le adorarías y le servirías y fielmente lo seguirías, desengáñate. Tú también lo hubieras negado como yo. Tú también lo hubieras hecho. Tú también lo hubieras visto y hubieras dicho, ya estoy un poco harto de Él. Si no fuera que Él hace una obra en tu corazón. Pero esa plena humanidad de Cristo ahora vela a nuestro favor. Por favor, acompáñame a Hebreos capítulo 4. No pierdas Isaías 53. Y por favor, nota lo que dice Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. La humanidad de Cristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, el encargado de vincular a Dios conmigo, yo que soy pecador, ese sumo sacerdote se encargaba de ofrecer sacrificios a Dios, era el ritual de los israelitas, pero ahora habla de Cristo y dice, teniendo un gran sumo sacerdote que no traspasó solo a un templo, sino traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nota, la exhortación es mantente firme en lo que crees. ¿Por qué? 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nota, ¿por qué mantener la fe y la confianza? Es decir, ¿por qué mantener esa confianza en que el Señor está conmigo? Solemos decir cosas como estas, hermanos, y solamente a veces es como que recuérdate el Evangelio. Y esta es la razón por la que estamos viendo esto. Nota, ¿quién de los que están en esta habitación no han pecado? Ok. ¿Sí me entendieron la pregunta? Sí. Ok, entonces estamos viendo, ¿eh? ¿Quién en esta habitación no ha pecado? Ahora, aunque tú te digas cristiano, esta semana pecaste. De alguna forma pecaste. ¿Cierto? Pero hay algo que llega a mi mente por falta de un entendimiento de la humanidad de Cristo. Y es esto. Yo debo hacer las cosas bien para que Dios esté conmigo. Eso es mentira. Porque si tú has venido a Cristo por fe, has creído el Evangelio, le pediste perdón, Él te salvó, eres una nueva criatura. Él entiende lo que estás pasando y nunca te va a dejar.
a sus hijos. Nunca te va a dejar. No va a haber un momento en que Él diga, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. No, es que no das la talla, no eres lo que debieras ser. ¿Cuándo voy a dar la talla? ¿Cuándo voy a hacer lo que debo ser? Nunca. Por eso mantén tu esperanza. ¿Por qué? Porque Él sabe tus debilidades y se compadece de ellas. Gloria a Dios por su humanidad completa. Porque entonces Él pudo experimentar lo que tú y yo experimentamos. Diferencia, Él no falló y tú y yo sí. Pero al comprender mi condición, su salvación incluye una permanente comunión contigo y conmigo. Él nunca, luego oramos de esta manera: Señor, nunca nos dejes de tu mano. ¿Has leído la Biblia? Él dice que nunca te va a dejar. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sí, entiendo cuando pecamos, mi Señor como mi Padre no está feliz con lo que estoy haciendo, pero en su pacto y promesa nunca, nunca, nunca me va a dejar. ¿Sabes? Este es un argumento que utilizan muchas iglesias para mantener a la gente sometida. ¿Cuál? Tienes que seguir siendo obediente, porque piensan que al ser obediente puedo agradar más a Dios. Mira, si has venido a los pies de Cristo y Él te ha redimido de tus pecados, ya eres agradable, no por lo que tú haces o hagas, sino por lo que Cristo hizo, y Él te entiende porque fue humano como tú y como yo. Entonces, retén tu profesión, porque tu sumo sacerdote no es uno lejano, sino uno que puede compadecerse de tus debilidades y de las mías, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por tanto, ¿cuál es la invitación en el 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra traducción lo traduce de esta manera: para que encuentres la gracia necesaria para el momento. Necesitamos la ayuda y dirección del Señor permanentemente. Recuérdate el Evangelio y recuerda que Él fue plenamente humano y te entiende. Y Él dice: yo sé lo que estás pasando y yo sé lo que necesitas. Acércate con confianza. Cristo comprende nuestra condición y día con día quiere librarnos de ella. No solo fue mi Salvador cuando yo creí en el Evangelio, y si no has creído en el Evangelio, hoy la invitación es que creas el Evangelio de Cristo que vamos a anunciar en Isaías 53. Pero si tú has creído el Evangelio, Él no solo te salvó de los pecados, sino que, como dijo Paul David Tripp, Él te sigue salvando día con día de ti mismo. Porque el pecado está en tu interior. Por eso acércate al trono de la gracia y dile: Señor, estoy luchando con esto. Sé que esto no honra tu nombre. Señor, creo y confío en que tú me escuchas y me puedes y me quieres ayudar. Por eso dice: confiadamente acércate. Oh, qué maravilloso es entender que Él fue plenamente humano. Hermanos, a veces pensamos: es que es Cristo, por eso Él no hizo esta u otra cosa. Es Cristo y Él no sufrió lo mismo que sufrimos nosotros. No, quiero decirte, y lo vamos a ver más adelante, que no ha habido nadie, ningún ser humano, estamos hablando de la humanidad de Cristo, ningún ser humano que haya padecido lo que Cristo padeció. Nadie. Nadie fue dejado tan solo como Cristo fue dejado solo. Nadie fue aborrecido como Cristo fue aborrecido. Nadie fue tratado como Cristo fue tratado. Y no lo mató el látigo romano, no lo mataron los clavos, lo mató su Padre. Porque siendo hijo de Dios, Él podía permanecer allí permanentemente. Pero cuando el Padre puso su mano sobre Él, le quitó la vida. Nadie ha sufrido eso. ¿Y dudas que Él puede escucharte y entenderte? ¿Qué sumo sacerdote tenemos? Alguien que fue plenamente humano. Entonces necesito anunciar a otros el Evangelio, pero anunciarme a mí mismo el Evangelio de Cristo cada día. Cada día. Y eso implica el Evangelio, que Él se hizo plenamente humano. Mira, hay una situación, muchas veces cuando hablamos acerca de la obra de Cristo, nos enfocamos en algo. Bienvenido, adelante, pasa a mejor lugar, adelante. Nos llegamos a enfocar en que Cristo pagó por nosotros. Por ejemplo,
25 de diciembre. Sabemos, los que tenemos un poquito más de tiempo y de estudiar la Biblia o de escuchar alguna información, que él no nació el 24 y al 25. La fecha es muy improbable porque nadie sabe cuándo fue, pero por algunas cuestiones climatológicas que se mencionan en Lucas, es probable que no fue en esa fecha. Ese no es el punto es que nació. Y eso es lo que celebramos. Pero luego pensamos, bueno, lo más importante no es que nació, lo más importante es que murió por mí. Bien, entonces, ¿por qué no vino el viernes? Porque podía hacerlo. ¿Hay algo imposible para Dios? Podía haber nacido el viernes y haber nacido grandote, sí, como Adán y Eva. Ellos no nacieron chiquitos, ellos fueron creados de manera instantánea así. Y va el viernes y muere por mí. Bien, Él pagó por mí, pero no era toda su obra. Él tenía que ser plenamente humano, sufrir lo que tú y yo sufrimos para entendernos, amarnos, salvarnos y estar permanentemente con los brazos abiertos para que vengamos ante su trono. Y no solo eso, la vida perfecta, lo vamos a ver más adelante, pueda ser atribuida a nuestra cuenta. Toda su obra es su obra perfecta y necesaria. Entonces, hemos visto la humanidad de Cristo. Y vuelvo a repetir este principio que quiero que recordemos. Necesitamos anunciar a otros y a nosotros mismos el Evangelio de Cristo cada día. Ahora, después de haber visto la humanidad de Cristo, nota la meta de Cristo. Ve conmigo otra vez a Isaías 53. Isaías 53. Bien, la meta de Cristo. Y nota lo que dice versículo 4. Voy a ir verso a verso. Ciertamente, ese humano, siervo completo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cuál es la meta de Cristo? En estos versos vemos que la meta era ser el siervo de Dios, el que obedecería plenamente el plan de Dios, pero es un siervo sustituto. La meta de Cristo era sustituir lo que no somos, tomar el lugar que nosotros no podemos tomar nuestro lugar, ser un sustituto. Por eso el texto dice, llevó Él nuestras. ¿Por qué las iba a llevar si son mías? Porque eso es lo que los teólogos llaman la sustitución. Llevó Él nuestras. Esta palabra llevar implica, llevar, tomar, cargar, levantar, como cuando alguien está aplastado bajo una carga insopesable para él y alguien llega y le levanta esa carga, la está cargando para él, con su fuerza, la está llevando él para que el otro no la cargue. Y dice el verso 4, Él llevó. ¿Y qué llevó? Dice el texto, enfermedades. Bien, aquí podremos hablar de que cuando Cristo vino, prácticamente erradicó la enfermedad de los pueblos vecinos donde Él andaba. No lo quitó absolutamente, pero prácticamente la erradicó. La cuestión es de que después volvieron a enfermar. ¿Cierto? Ahora, si dice aquí, Él cargó por completo nuestras enfermedades, solamente es necesario ver el verso 3 para entender a qué se refiere. Bien, esta palabra enfermedades es la palabra dolores del versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Se refiere a padecimientos del alma. No se refiere a que Él está comprometido con nuestra salud. No, eso está comprometido Dr. Simi o alguien que use este eslogan. Pero quiero decirte una cosa, mi amado hermano. Nuevamente hablando de expectativas. ¿En qué momento tú piensas o dice la palabra que Él está comprometido con tu salud, que Él está comprometido con tu vida familiar? No me malentiendas, ahorita lo aclaro, pero que Él está comprometido con tu economía. Si Él está comprometido con eso, y si eso es lo que tú necesitas, créemelo por favor, Él la hubiera erradicado de manera absoluta desde el momento en que te salvó. Pero quiero que busques un texto
donde diga que los creyentes no van a enfermar, que los creyentes no van a quedarse sin dinero, o que la familia de los creyentes siempre funcionará bien. De hecho, el Señor en la tierra dijo, los primeros enemigos, decía ahorita nuestro hermano hace un momento, los primeros enemigos del hombre serán su propia familia, porque he venido a dividir. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de que uno cree el Evangelio, recuerda, cuando alguien empieza a vivir un modelo diferente y sublime o superior, a los demás no nos gusta, y eso va a causar problema. Ya no haces lo que hacíamos, ya no ves lo que veíamos, ya no hablamos como hablábamos antes. Y eso no me gusta, me siento juzgado. Por eso siempre nos juntamos con alguien que sea peorcito que nosotros. De esa manera nos sentimos el líder, nos sentimos que estamos mejor y nos sentimos compasivos porque aquellos están peor. Eso es en nuestro estándar, no en el del Señor. Él nos ve en pecado. Ahora, bueno, sin Cristo. Pero el punto aquí es que dice que Él llevó, y se refiere entonces a esos dolores, esas enfermedades. La palabra, perdón, aquí me equivoqué cuando decía enfermedades, es la palabra quebranto del versículo 3, experimentado en quebranto. Y padecimiento es la palabra dolores del versículo 3, donde dice varón de dolores. Se refiere a las consecuencias legítimas del pecado. Antes del pecado no había dolor. Después del pecado a una Eva se le dijo, con dolor darás a luz tus hijos. Y eso implica no solamente el parto en sí, sino todo el proceso de la concepción. Sería doloroso. Se refiere a las consecuencias legítimas del pecado. Y dice el texto, si me acompañas nuevamente, Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Israel pensó que estaba en la cruz porque era digno de muerte. Pensó que estaba en la cruz porque era un blasfemo. La gente pensó que era de lo peor. Sí, ser cristiano no era popular, porque era que te estabas afiliando a esa persona que era aborrecida por todas, no por ser bueno, sino porque todos pensaban que hizo algo malo. ¿No nos pasa así? A alguien le sucede algo, alguien llegan y le causan un daño y decimos, ¿quién sabe en qué pasos ha de andar? Seguramente, porque a los buenos no nos pasa. Cuando lo vieron, ellos lo consideraron alguien que Dios lo estaba castigando por ser malo. Era como para que se le quite, porque algo hizo. Pero en realidad recuerda que era el siervo sustituto. También el verso 5 nos habla del castigo que recibiría. Mas Él herido. Esta palabra significa perforado, traspasado. Y recuerdas que no solo sus manos, sus pies, sino su costado fue traspasado. Él fue perforado, dice este texto, por nuestras rebeliones. ¿El problema cuál es? Mi pecado. Molido, esto significa aplastado, como se aplastaban las uvas, por nuestros pecados. Notas que la cuestión no es física, aunque el pecado afecta a lo físico. Y el castigo, esta palabra es disciplina, el castigo de la ley de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Tienen la idea de un criminal? Bien, Navidad y fin de año, hablamos de paz. Los villancicos hablan de paz. Las interpretaciones mal interpretadas de Lucas, cuando los ángeles aparecen en los cielos y dice el pasaje, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Eso está mal, no dice así. Dice el texto, gloria a Dios en las alturas. ¿Y por qué merece la gloria? Porque Él ha dado paz en quienes Él se complace. Hay un grupo con los cuales yo les voy a otorgar paz. Gloria a ti, Señor.
Ahora, ¿a qué se refiere esto? Lo decía hace no mucho. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Bueno, alguien puede responder apropiadamente lo que toda Miss Universo busca. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo más paz en la tierra? ¿Esa es paz? Tal vez pueda preguntarte, no lo vamos a hacer ahora, pero ¿qué es paz para ti? Bueno, estar bien, sentirme tranquilo, no tener problemas. Pero la idea que el castigo de nuestra paz fue sobre él es la idea de un criminal. La idea de alguien que ha quebrantado una ley y merece el castigo de la justicia. La idea de alguien que ha asesinado a otro y la familia clama y lo que pide es justicia. Bien, ¿cuándo la justicia dejará de perseguir al criminal? Cuando pague su delito, estamos en paz. Esta es la idea. Cuando pagues tu delito, estamos en paz. ¿Y sabes qué es necesario que el pecador haga, según la Escritura y Apocalipsis, para que puedas entonces intentar saldar tu pecado? Eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. En otras palabras, es impagable. Pero no he matado a nadie, pero ofendiste al Dios creador de todas las cosas. Ofendimos al Dios santo, que es santo, 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 y no entendemos la dimensión de lo que nuestro pecado ofende al Creador. Y el Creador determinó el castigo por el pecado es la muerte, y el infierno se le llama la segunda muerte. Y por eso niños, jóvenes y viejos mueren, porque nos está anunciando que todos somos pecadores y que merecemos el castigo. ¿Por qué? Porque somos criminales delante de Dios. Entonces, el sustituto perfecto, el castigo por mi paz, cae sobre él. Como criminal sin serlo, él recibe el castigo que mi rebelión merece. ¿Cuál es mi rebelión? Mira lo que dice el versículo siguiente. Todos nosotros, un absoluto, todos en esta habitación, pero no solo eso, todos los israelitas, pero no solo eso, todos los humanos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Sabes cuál es la cualidad de una oveja? Que es muy tonta y que cuando se pierde no puede encontrar el camino de regreso. Y él utiliza muchas veces la idea de oveja, ¿lo has escuchado? Para mostrarnos nuestra incapacidad y decirnos, me necesitas. Pero somos muy orgullosos y queremos seguir buscando y alcanzando nuestros sueños. Dice, como oveja, cada quien se descarrió por su camino, cada cual se apartó por su camino. Y dice el texto, mas Jehová, el Señor, cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese fue el acto de sustitución. Porque el humano, porque el humano falló en el pacto con Dios. Bien, tenemos 10 mandamientos. Vamos a dejarlos ahí porque son muchos mandamientos. Y todos hemos quebrantado todos y cada uno de esos mandamientos. Vamos a hablar del más grave. Yo no he asesinado a nadie. Viene Cristo y dice, mira, si tú tienes odio contra otra persona a tal grado que no te puedas reconciliar con él y que sería mejor que desapareciera de la tierra para yo estar bien, porque mientras esté no puedo vivir, es odio en tu corazón. ¿Y sabes cuál es el origen del primer asesinato? Odio en tu corazón. No eres diferente a Caín. No eres diferente a Caín. Todos hemos quebrantado su ley y el castigo que merecemos, dice, cayó sobre él. ¿Sabes una cosa? Esta sustitución, este siervo sustituto, es una sustitución efectiva. Comprendamos algo. Este es nuestro problema y esto es lo que realmente necesitamos. Cuando le compartas a alguien el evangelio, por favor, ten cuidado lo que le vas a ofrecer. Mencioné que va a estar bien alguien de salud de su familia o esa persona, que las cosas van a mejorar, que su matrimonio va a mejorar,
que va a mejorar en su trabajo, o que esto es porque no conoces a Cristo. Bueno, acaban de hablar hermanos que no tienen trabajo y aman a Cristo. ¿Cómo lo concilias eso? Acaban de morir hermanos que murieron de enfermedad. ¿Cómo concilias eso con la oferta de que Dios te va a sanar o ayudar? Es que entendamos algo, lo que realmente necesitamos es esto. Dios nos persigue como a criminales, porque has pecado tú y yo contra Él. Y lo que realmente necesitas es alguien que pague por ti, porque si no lo harás por la eternidad en el infierno. Esa es realmente tu necesidad. Y es lo que tú necesitas comprender, que tu necesidad ha sido satisfecha en Cristo. Creyente, ¿sabes por qué vivimos vidas frustradas? Porque tenemos expectativas. Las expectativas son deseos que los convertí en necesidades, y ahora las reclamo y le digo al Señor que quiero eso, y el Señor dice no lo necesitas, pero yo digo yo creo que sí lo necesito, y cuando Él no lo da vives una vida frustrada y no te das cuenta que lo que realmente necesitabas te lo dio Cristo en la cruz. Te ha perdonado, salvado, y te dice estarás conmigo por la eternidad. Aunque por un breve tiempo tengas que sufrir mientras estás en la tierra, yo estoy contigo y tú estás conmigo. Eres mi cuerpo, eres mi iglesia. Es lo que necesitas. Y entonces el pueblo de Dios dice gracias, gloria a ti por lo que nos has dado. ¿Y ahora cómo arreglo esto? No lo sé, Señor, yo estoy en tus manos. Permítame pasar por lo que tengo que pasar. Pero eso es lo que realmente necesitaba. Y eso es lo que realmente necesita este mundo. Paz con Dios. Dios está enojado con ellos. Por eso menciona el verso 6. Versículo 5. Lo brinqué, pero nota lo que dice. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, y este término implica la consecuencia del pecado en su cuerpo, en su humanidad. Ahora, ¿por qué menciona esto? Y no lo quise dejar pasar, porque regresa conmigo a Isaías capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1. Cuando comienza este escrito, Isaías habla de una nación terca, necia, y las consecuencias de su pecado. Nota lo que dice versículo 2. 1:2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y esto lo podemos hacer extensivo a toda la raza humana, como Isaías lo hace. Y luego ve lo que sigue diciendo el versículo 5. ¿Ya leí todo el 4? No, 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, está hablando el Dios Santo. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, no lo buscamos, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás porque tenían un designio y no quisieron obedecer. 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y nota la descripción del pueblo de Israel por el pecado. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino llaga, heridas también. Dice hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Este texto está describiendo las consecuencias del pecado que estaba sobre el pueblo y lo llama llaga por todos lados. Bien, ahora dice bien, ahora Cristo dice, yo recibo tu llaga. Lo que merece y la consecuencia de tu pecado, yo lo cargo para que tú seas limpio. Yo lo cargo para que tú estés bien delante del Padre. Qué obra tan maravillosa. Eso es lo que realmente necesitamos.
Leo 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Escucha, mi necesidad, para llevarnos a Dios, porque estamos alejados de Él por el pecado. Siendo a la verdad muerto en la carne, ahí está la llaga que Él tiene, el castigo que Él carga, pero vivificado en espíritu, Él resucitó. Y hermanos, nuevamente, es lo que como creyentes necesitamos recordar, que Él me ha sustituido de manera efectiva. ¿Y sabes qué va a hacer esto? Va a hacer que vivas en gratitud. Nota lo que dice Pedro. Este texto sí, búscalo conmigo. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Recuérdate este texto cuando estés en tentación por pecar. Y mira lo que dice, por favor, 1 de Pedro 2, 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. A lo largo de 8 meses en nuestra iglesia estuvimos predicando 1 de Pedro. Lo acabamos de terminar antes de terminar al iniciar el mes de diciembre. ¿Cuál es el tema de 1 de Pedro? El tema de 1 de Pedro es: no te sorprendas del sufrimiento. Creyente, es parte de mi plan en tu vida. Y yo clamando porque lo quites. Yo tengo un plan. De hecho, este pasaje dice: al tú padecer en esta tierra, no por hacer tus pecados y por ser cruel con otros, sino buscando hacer lo correcto, y esos sufrimientos vienen a tu vida y están fuera de tus manos, para eso te llamé. Oye, si te hubieran predicado el Evangelio y te hubieran dicho: bien, nada más que el Señor dice que al venir a Cristo van a aumentarse los problemas, van a venir dificultades, pero va a ser algo bueno para tu vida. Créeme que no lo anunciaríamos de esa manera, ¿sí? No. ¿Cuántos querrían venir? De hecho, eso es lo que Cristo hizo. Cuando Él estaba haciendo los milagros, sus obras, y Él iba caminando y gran multitud lo seguía con la intención de detenerlo, les dice: si tú no estás dispuesto a tomar tu cruz y venir en pos de mí, no puedes seguirme. Y muchos se volvieron atrás. Porque eso no es lo que necesitas, mi amado. Lo que necesitas entender es que necesitas que alguien te ayude para que tengas paz con el que has ofendido. Y ese es Cristo. Si eso buscas, Él es la persona indicada. Por tanto, este pasaje nos recuerda: fuiste llamado para eso. Mira, 21, vuelvo a leerlo completo. Pues para esto fuiste llamado, porque Cristo padeció por nosotros, dejándome ejemplo. ¿Ok? Él padeció. ¿Qué debo hacer? Sigue sus pisadas. ¿Cómo? Haz lo correcto, nota el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces la causa de sus sufrimientos no fue que Él se equivocó en algo. ¿Sabes cuál es la causa del sufrimiento en este mundo? El pecado. Y cuando tú vives de acuerdo a lo que Cristo dice, eso va a traer problemas. Una vez un joven de nuestra iglesia me decía: a ver, pastor, pero yo no tengo problemas con las personas de mi trabajo. Realmente me aman y me tratan bien y somos muy buenos amigos. Bueno, hay 2 opciones. No está diciendo el texto que seas un grosero, y cuidado con eso, pero lo que está diciendo el texto es: hay 2 opciones. Una, que no estás viviendo de acuerdo a las normas de Cristo, sino que estás concediendo a aspectos para no tener problemas con ellos. ¿Sabes? Así es fácil. No te van a decir nada. Pero cuando se tenga que mentir y tú dices: yo no puedo mentir porque soy creyente y la verdad es esta, créeme que vas a comenzar a caerles gordito. Y es lo que dice acá. Mira, Cristo hizo lo correcto y sufrió. No pienses que voy a hacer bien y no me va a dar enfermedad, no van a venir problemas o no se me van a echar encima. ¿Te notas cómo esa no es la promesa del Señor? Y entonces dice ahí, perdón por salirme nuevamente, pero dice el pasaje: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, mira Él, su actitud y carácter al cual debemos perseguir, no respondía con maldición. Verso 23. Cuando padecía, estaba sufriendo dolor, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya llaga, herida, fuisteis sanados. Dice el texto, si recuerdas el Evangelio y recuerdas que Él te sustituyó, interesante, Él te sustituyó en la muerte para que tú vivas. Tu vida es para Él. Cuando quieras pecar, recuérdate el Evangelio y recuerda, Él me sustituyó y ahora me dejó para yo vivir en su lugar, no para vivir en mi placer, sino para vivir en su lugar, vivir como Él vivió. Para eso te compré y fue con mi sangre. Necesitamos anunciar a otros el Evangelio, pero también a nosotros mismos cada día el Evangelio de Cristo. Regresa conmigo a Isaías. Y voy a correr un poquito más aquí, pero estamos viendo el Evangelio de Cristo en Isaías. Y notas lo que dice versículo 7. Su humanidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la sustitución de Cristo, que era su meta, la meta de Cristo. Ahora veamos la entrega de Cristo. Versículo 7. Angustiado él y afligido. Él te entiende, sabe tu sufrimiento y el mío. Y muchas veces, hermano, no lo va a quitar, ¿ok? A mí me gustaría morir de una manera en que no sufriera. Cuando luego voy en avión o me ha tocado, y eso me da pavor. Porque yo siento, no sé, es mi idea, he soñado desde chiquito que voy cayendo, y yo creo que tú también. Pero yo digo, no, así no, y a mí se me hace horrible tener esa sensación de vértigo, ¿no? Pero no me dice el Señor cómo va a ser, y créeme que quizá no va a ser fácil, va a haber dolor. Pero él se afligió y tienes a alguien que te entiende. Y luego dice, angustiado él y afligido, mira, no abrió su boca. Quiero que notes algo en todo lo que vamos a leer, la disposición de Cristo. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Alguien ha estado presente cuando degollan o degüellan a una oveja? ¿Alguien le ha tocado? Ok. ¿Alguien le ha tocado estar cuando matan a un cochinito? Oye, ¿cuál es la gran diferencia? Que cuando matan a un cochinito se escuchan en todo el vecindario. Gritan, lloran. Yo recuerdo de pequeño una vez ya estaba ahí, le echan agua caliente y sale corriendo otra vez y uno dice, ¿cómo es posible? Pero cuando matan a una oveja no escuchas gritos. No hay ruido. Bien, es por la naturaleza de la oveja. Pero ahora, poniendo a Cristo, el punto es que Él no hizo alarde. Disposición. Él quería hacerlo. Y le dolía y le daba temor. Le dijo al Padre, si es posible que esto no suceda de esta manera en que va a pasar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Disposición. Fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Habla del momento en que él fue muerto, cortado, es la palabra. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Fue crucificado como el peor de los malhechores. Pero al ser enterrado con los ricos fue en su muerte. ¿Recuerdas a José de Arimatea? Le tocó y le dio un lugar como solo los ricos podían ser enterrados por causa de la premura. Se cumple la promesa. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién fue el que quiso quebrantarlo? Dios, el Padre. No fue un error cataclísmico. No se le salió de las manos al Padre, y no los pecadores que estaban allí le ganaron al Señor alguna partida. Todo estaba en el plan perfecto y diseñado por el Señor. Y Él no metió las manos, fueron hombres perversos los que hicieron todo el juicio y toda la manera en que lo trataron. Pero quiero que vuelvas a notar disposición. Así fuera un perverso, no le decía, ¿tú quién eres para matarme? Él se dejó hacerlo. ¿Sabes? Esos verbos, oprimido
quitado o cortado, azotado, abatido, molido, son verbos que están en forma pasiva. Quiere decir que fueron realizados por alguien más y Él lo permitió. Fue Jehová el que lo hizo, dice el texto, por medio de manos perversas, todo este proceso. Pero al final, ¿quién fue el que quitó la vida por completo? Dijo Cristo en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el Padre el que ejecutó el juicio final y le mató. Eso es lo que quiso hacer el Padre. ¿Sabes? Esto nos modela lo que Él hizo, una obediencia voluntaria. Quiero que escuches este pasaje, no vayas allá por el momento, pero escucha por favor esto. Esto dijo Cristo en Juan capítulo 10, verso 14 en adelante. Escúchame. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Notas una relación muy especial? Así como yo conozco al Padre, esa relación también la tengo con mis ovejas, los creyentes. Habla de una relación perfecta. Ya no hay culpa, ya fue saldado ese castigo y ese pago. Por tanto, aún las ovejas tienen buena relación con Cristo y con el Padre. Pero sigue diciendo, también tengo otras, 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, los israelitas. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Te das cuenta de disposición a obediencia? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Recibió un mandamiento, pero Él está dispuesto a obedecer. Ahora, esta entrega de Cristo que vemos en estos pasajes nos enseña y nos modela la obediencia voluntaria. Hay una cualidad en los creyentes de Cristo, o las ovejas de Cristo: oyen mi voz y me siguen. No les tienes que ir a tocar la puerta y decir que es hora del culto. No les tienes que llamar y decir: oye, pero Cristo te ama, ¿por qué tú como que no amas a Cristo? Y no quiere decir que unos sean mejores que otros. Lo que quiero decir es que esta entrega de Cristo nos enseña un principio importante, y es la entrega de las ovejas por Cristo. Vea este texto conmigo, Tito 3, por favor. Este sí quiero que lo veas. Tito 3. Hace un momento hice la pregunta: ¿quién no ha pecado? Y esto no es una contradicción a decir: a ver, pastor, entonces está diciendo que no pecamos. Nota por favor lo que dice el capítulo 3. Tito 3. Verso 1. Comienzo desde ahí. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Okay? Aquí hay relación con los líderes o gobernantes o los jefes de tu trabajo. Si tú luego lees, habla de todas estas áreas de obediencia y sumisión en el hogar, esposa, el esposo con Cristo. Lean por favor el verso 2. ¿Qué más dice? Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ok, bien, si ya lo haces, ¿para qué te lo mando? ¿No es cierto? Pero este texto son indicaciones, son mandatos que nos está dando Cristo a través de Tito, y quiere decir que no lo estamos haciendo, si no, no lo diría. Entonces hay algo implícito aquí. No somos perfectos, pero nos somos llamados a ser obedientes. No somos perfectos, pero somos llamados a cambiar. Bien, aquí hay un problema. Entonces, ¿sí puedo cambiar o no puedo cambiar? Muchas personas vienen a la iglesia y cuando escuchan las demandas del evangelio,
dicen, no, yo todavía no estoy listo, necesito todavía arreglar algunas cosas y luego voy a venir a Cristo, porque la demanda es muy alta. Y cuando venga a la iglesia es porque no voy a estar jugando. Ahora sí me voy a entregar por completo. Como que están pensando que lo pueden hacer, que se pueden portar bien. Y dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No lo hacemos y no vas a poder hacerlo. Entonces, ¿cómo es que yo soy llamado a obedecer? Y nos dice la razón y la manera. Verso 3. Bueno, no olvides lo del verso 1 y verso 2, ¿ok? Hay muchas indicaciones, no los vamos a ver cada una, pero tienes que ser un verdadero cristiano en donde quiera que te muevas. Y debo serlo, y luchamos con eso, pero Dios nos manda. Ahora, fíjate lo que dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de pasiones, concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No somos de diferente masa. Entonces no te sientas muy orgulloso y decir, bueno, yo soy bueno y aquellos son los malos. Éramos, pero ¿por qué? Dice el texto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, cuando Él le plació salvarme, nos salvó no por mis obras de justicia que hubiera yo hecho, sino por su misericordia. ¿Y qué trajo a mi vida? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Dios mismo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, se pagó el precio de nuestro pecado, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todo este paquete fue gratuito. Tienes el Espíritu dentro de ti, el Todopoderoso dentro de ti, te ha perdonado tus pecados, te ha hecho heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Y eso es gratis. Por tanto, palabra fiel es esta, y en estas cosas que quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, respuesta, ¿por qué puedes? Porque tienes el Espíritu Santo del Todopoderoso dentro de ti. Puedes cambiar lo que no estás cambiando. ¿Y sabes cuándo vas a acabar? Nunca. Pero va a verse claramente un avance en tu piedad, un avance en abandonar tus pecados, un avance en cambiar tu manera de vivir, en cambiar tu manera de hablar, de manera que te puedan decir como a los primeros creyentes: estos son cristianos, se parecen mucho a aquel. Tienes el Espíritu y puedes hacerlo. Pero si no has venido a Cristo, no puedes hacer ningún cambio. Clama a Él y Él entonces te perdona y te provee lo que necesitas para que eso suceda. La entrega de Cristo nos modela una vida de obediencia voluntaria. Debo terminar. Ve conmigo al último punto, la gloria de Cristo. Isaías 53. Necesitamos anunciar a otros y a nosotros mismos el Evangelio de Cristo cada día. Esto modela nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Y termina diciendo el versículo 10, la parte B, leí solo la primera parte. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El propósito de Dios se cumplirá: salvar pecadores por medio del sacrificio perfecto de un sustituto llamado Jesucristo. Y entonces el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esta idea es que el plan de Dios se cumple porque Cristo vive una vida perfecta y sin falla, y era sacrificado, y entonces el Padre, su justicia ha quedado satisfecha. Esto es la demanda, tienen que morir. Y cuando Cristo lo hace, dice: bien, ha quedado pagada la deuda. Quedará satisfecho. Y luego dice enseguida, estoy acá.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no dice a todos, y llevará las iniquidades de esos muchos, los que crean. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La gloria de Cristo. El plan se cumple. Y ese plan incluía una vida perfecta de Cristo sin falla, una muerte plena, él murió físicamente, y entonces justificar a muchos, es decir, que sean declarados justos. La idea de esto es esa sustitución en la cual tu cuenta perversa delante de Dios fue cargada a la cuenta de Cristo, la cuenta perfecta de la vida de Cristo es cargada a tu cuenta, por tanto ya no hay separación con Dios. Porque cuando Él te ve, Él ve la justicia de Cristo, no tu justicia, la de Cristo, justificado, no justo. Y por último, la glorificación de Cristo como lo más sumo sobre toda la creación. Filipenses 2 dice, le dio nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre del Señor se doble toda rodilla. ¿Y sabes a quién incluye? A todos nosotros. Termino con esto. ¿Cuáles son los resultados de la gloria de Cristo? Primero que nada, seguridad por medio de la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, no hice nada, solo creí en Él y me arrepentí, lo enseñé Hechos. Justificados pues por la fe, tenemos paz, ya está hecho, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hay paz, no te alejes cuando peques, confiesa tu pecado. Los creyentes debemos ser expertos en confesar nuestro pecado, porque estamos seguros que ya tengo paz con Dios. Solo aquel que se quiere ganar la paz con Dios lo va a guardar y va a decir, no, yo no lo hice. Y a veces estamos en ese error. Confiesa tu pecado, sácalo a la luz, eso te va a ayudar a abandonar tu pecado y el mío. Y por último, si Él fue exaltado hasta lo sumo, vivimos para Cristo y Él regresará glorioso. Nuestra vida es para honrarle, glorificarle, servirle. Para eso fui salvo. Por eso soy su oveja. Tenemos un mensaje que anunciar. Un mensaje de esperanza y salvación, un mensaje poderoso que muchos no querrán escuchar, pero también un mensaje que, según dice el apóstol Pablo, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. No hay otra manera. Si no le anuncias el evangelio, no puedes ser salvo. No importa que venga a la iglesia, no importa que cante, no importa que haga lo que haga. Si no entendió y creyó el evangelio, no puede ser salvo, y estarás intentando cambiar un cabrito en oveja y tú no tienes tal poder. Predica el evangelio con amor. Este mensaje de Cristo, nuestro mensaje, es un mensaje que debemos recordarnos día a día, porque modela nuestra manera de vivir. Gloria a Dios en las alturas. Que tu propósito en este año es, ayúdame a no olvidar el evangelio para vivir para y por el evangelio. Él nos salvó por esa causa. Gracias a Dios por él. Vamos a orar por favor. Señor, gracias. No hay otra palabra en nuestro lenguaje con el cual podamos describir que lo que hiciste era lo que necesitábamos y que lo hemos entendido.